Muy buenas noches. Estamos contentos de estar aquí una vez más en vivo y en directo. Iglesia La Cruz de Bakersfield. Mi nombre es el pastor Marcos Osuna y mi esposa, la hermana Irma. Les damos la más cordial bienvenida para estudiar la Biblia. Es nuestra pasión, ¿verdad? Y usted que nos mira ahí a través de Canal 34.5, es una necesidad que tenemos de estudiar la Biblia. La Biblia es nuestro manual de instrucción para toda la vida, para una vida que da fruto, que da buen fruto. Necesitamos la palabra de Dios, nosotros que nacemos con una naturaleza caída, ¿verdad? Así es que estamos contentos aquí de que nos acompañe, también por las plataformas de Facebook, de YouTube. Pues muchas gracias por acompañarnos, lunes a las 8 de la noche. Aquí estamos, una cita que tenemos para estar estudiando la palabra de Dios. Ahora voy a pedirle a mi esposa que lo salude, que ore y empezamos. Buenas noches, que el Señor les bendiga, como dice mi esposo, pues felices y contentos de estar aquí nuevamente con ustedes. Estamos muy agradecidos con usted por su bondad y por el amor de abrir la puerta de su hogar, que la abre a través de esta red social, ¿verdad? Para estar en contacto los unos con los otros, orando y pues fortaleciéndonos en la palabra de Dios. Así es que vamos a comenzar orando para que el Señor sea el que guíe esta hora de estudio. Señor, venimos ante tu presencia, Señor, agradeciéndote por este día, Señor, y por todas las bendiciones que nos das, también por cada uno de nuestros hermanos que están allí en esta plataforma, Señor, acompañándonos en estas redes sociales, acompañándonos, Señor. Bendícelos, cuídalos, protégelos, Señor, guíalos. Sí, Señor. Ayúdalos, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno de ellos, Señor. Tú los criaste desde el vientre de su madre, Señor, nos criaste, Señor. Así es que te pido, Señor, que los bendigas. También te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos acompañe en esta tarde, Señor, para que mi esposo pueda hablar con claridad y de nuevo tu santa palabra y yo poder acompañarlo y ayudarle, Señor, como toda ayuda idónea, Señor. Ayúdanos, Señor, también a nosotros con el poder de tu Espíritu Santo, para que podamos a través de nuestros labios llegar a los oídos, pero tú, Señor, que seas el que dirija siempre cada palabra que se diga aquí. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en este estudio, y todo eso te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Una vez más, hermanos, les agradecemos por su sintonía. Acompáñenos, ahí estamos mirando el chat. Si usted tiene algún comentario, por favor, háganoslo saber. Sí. Vamos a leer nuestro versículo, que siempre para empezar, para abrir las escrituras juntos con usted. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, 16 y 17, amén, que nos
nos ayudan a empezar el programa de una manera, digamos, apropiada. Amén. Porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios Sí, y Señor. útil para enseñar, Así para es. redarguir, para corregir, para Amén. instruir en justicia, Sí, Señor. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo, hermanos, es el que siempre leemos al iniciar, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, nuestros pensamientos, nuestro aprendizaje de la palabra de Dios Así es es. confiable. ¿Por qué? Porque está basada en la palabra de Dios. Y nosotros, si o sea, sin querer hacemos un error, pues, podemos reconocer y podemos corregir. Pero siempre todo lo que digamos y todo lo que enseñemos tendrá que ser filtrado a través de la palabra de Dios. Así es que, bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a tocar un tema, bueno, que es inspirador. El viernes pasado se celebró lo que llaman aquí el Día del Veterano. Este viernes que acaba de pasar se celebra o se celebró el Día de los Veteranos. ¿Qué quiere decir esto? Que, o sea, todos aquellos que fueron miembros o están dados de altas, activos en las Fuerzas Armadas de este país. Esto significa que todas aquellas personas que sirven a la nación en las diferentes ramas, en las diferentes posiciones, dependiendo de cuál especialidad tengan estas personas, sirven a las fuerzas de nuestro país. Y ellos fueron, yo recuerdo que el viernes estaba recordando acerca de algunos conocidos que tengo y que tenemos, yo y mi esposa, y que nos da gusto y nos da orgullo saber que tenemos una persona cercana que ha servido o que está sirviendo en las Fuerzas Armadas para este país, para defender este país. Así es que en todas estas plataformas sociales hubo mucho agradecimiento. Yo miraba que decían, gracias por tu servicio, y luego ponían alguna foto de algunas de las personas que están activas o de algunos que ya no están activas, inclusive algunos que perdieron la vida defendiendo este país. Entonces ese agradecimiento y ese cariño se quería transmitir a través del Facebook, de las plataformas de estas redes sociales, para expresar el agradecimiento a esas personas que sirvieron al país, que defienden al país, que están ahí para hacer su labor en las diferentes ramas de las cuales ellos sirven. Yo también hice mi colaboración ahí y tuve mi intervención diciéndole a algunas de las personas que conocemos, el jefe que yo tenía en mi trabajo, él es veterano, ya no está activo, pero su nombre es Alfred Chávez. También tenemos a una hija de una gran familia, amigos nuestros, que se llama Diana Gámez, y el pastor también tiene familia que sirvió en las Fuerzas Armadas. Así es que eso es un orgullo para todos nosotros. Tenemos nosotros ese cariño por estas personas. Entonces, hay diferentes ramas aquí en este país: la Fuerza Aérea, el Ejército de Estados Unidos, los guardacostas, el Cuerpo de Infantería de Marina, y también hay otro que se llama la Fuerza Espacial. Entonces, todas estas personas que sirven en estas diferentes especialidades, podríamos decir, todos se consideran personas que están sirviendo a la patria. Todos estos diferentes especialidades de la militar tienen un común denominador. Es un factor en común. No importa a qué rama pertenezcan, pero todos, no importa si son marinos, si son en la naval, si son en la Fuerza Aérea, tienen un factor en común. Todos tienen el mismo propósito: servir a la nación. Amén. Ese es el común denominador de todas estas personas. Y para servir se necesitan algunos
cosas que aparte de lo físico, se necesita algo que nace en el corazón, que es la lealtad, el compromiso, la valentía, la entrega y el amor. Porque sin estos factores que son propiamente de la persona, que vienen de adentro de su corazón, no se podría servir de una manera completa, entregada. Súbele un poquito más aquí, dice que está cortando. ¿Se está cortando? Sí, ¿Qué? no se escucha bien. A lo mejor. Bueno, entonces se tiene que servir con todas estas cosas, con amor, con lealtad, con compromiso. ¿Qué se requiere además de todo esto? O sea, todos estos aspectos de las personas que sirven a la patria tienen, además de todo este aspecto físico y de moral que tienen ellos, hay algo en común en esta carrera. Es el amor y el sacrificio. Amén. Porque Sí. ¿sabe qué? Todas estas personas, por amor, sacrifican muchas cosas. Sacrifican momentos familiares, sacrifican inclusive su vida, sacrifican a veces sus propios deseos, sus necesidades, sus aficiones por servir a la patria, por estar en el frente de batalla, por estar lejos de la familia. Entonces hay un sacrificio por amor, por amor. Y esto es lo que cuando nosotros tratamos de darle una palabra de agradecimiento a una persona, les entregamos ese agradecimiento. ¿Por qué? Porque entendemos esto, que ellos están sacrificándose por amor a la patria y por defender este país, y que al mismo tiempo nosotros que estamos aquí en este país somos también beneficiados de estas personas. Nosotros tenemos algo en común, usted como cristiano, Amén. nosotros que somos de esta gran familia, de esta gran nación, este pueblo escogido de Dios, este pueblo que es un pueblo único, que no importa la lengua, no importa qué idioma hable, no importa qué cultura usted tenga, nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Amén. Y somos soldados de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque todas estas cualidades que tienen estos veteranos de guerra, todas estas aspectos de estos hombres que entregan su vida, son aspectos que nosotros los cristianos también debemos de buscar. Ese compromiso, esa entrega. ¿Por qué? Porque somos soldados de Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a ir al frente de batalla. Y sobre todo por el amor, simplemente por el hecho del amor, de que Dios, Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, por nosotros siendo pecadores, o sea, que no merecíamos, ¿verdad? Por eso lo está comparando mi esposo, porque nosotros no merecíamos el sacrificio, pero Él lo hizo por amor, así como lo hacen los soldados, ¿verdad? Pero Él lo hizo por ese amor que es infinito, o sea, no tiene comparación, no lo podemos comparar con nada, ¿verdad? Porque aún siendo imperfectos, siendo pecadores, Él murió por ustedes y por mí. Así es que, ¿y qué podemos hacer más que nosotros? Agradecerle a nuestro Señor, ¿verdad? Y ser esos soldados, se puede decir, ¿verdad? Sí. Soldados de Él, o sea, somos sus hijos. Pero al mismo tiempo tenemos que decirles a otras personas que están pasando por dificultades, que no han sido reconocidos como a Dios como su Señor y su Salvador. Decirles que hay esperanza, que hay fe, que hay una vida eterna, que es acercarse y rendirse al Señor es lo mejor que nos puede pasar en esta vida y en la venidera, en la eterna, ¿verdad? Sí, nosotros como soldados de Cristo, dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes de maldad. Entonces, nuestra lucha es contra esas huestes de maldad. Y
nuestro propósito es llegar a las personas para que nosotros rescatemos a esas personas, así como nosotros fuimos rescatados, que nosotros a través de esta lucha, de este enfrentamiento, que nosotros estemos aptos para enfrentarnos a este enemigo. Mira, que está dentro. Sí. Sí, aquí en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Amén, amén, así es, así es. Entonces nosotros andamos buscando rescatar a aquellas personas que no han hecho la decisión, que no han hecho ese despertar, que no han tenido ese toque del Espíritu Santo y despertar y hacer una decisión y que ellos tengan la oportunidad. Entonces nosotros como soldados de Cristo andamos en esa lucha, en esa batalla. Andamos luchando y cuando estas personas quizás nos critican, nos rechazan, nos ofenden, nos agreden, eso nosotros no lo tomamos como que es de ellos, sino que estas personas hay algo detrás de ellas. Entonces nosotros debemos de seguir en esta lucha. Eso, sobre todo porque tenemos que reconocer que ellos, en primer lugar, ellos no tienen a Dios en su corazón, no tienen el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu, no están en el mismo espíritu, no entienden. Primeramente hay que tener misericordia, como dice en Efesios 5, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así Amén. Y todas las personas que sirven en la militar aquí en este país tienen el propósito de servir a la nación. Entonces nosotros como soldados de Cristo tenemos ese deseo y esa pasión por servir a Cristo. Amén. Y servir a Cristo quiere decir que tenemos que tener esas cualidades: lealtad, compromiso, valentía, entrega, honor. Nosotros debemos de sentirnos orgullosos de esta lucha, pero nuestra lucha es con unas armas diferentes. Se requiere ese amor y sacrificio. Muchas veces en esta lucha nos van a pasar cosas que no van a ser muy agradables. Muchas veces en esta lucha, en esta batalla, en este camino, no es un camino fácil. Si a usted le dijeron que era un camino cómodo, no lo es. No lo es, pero tiene una gran gozo adentro, una gran satisfacción de saber que le servimos a un Dios vivo. Amén. Y saber que nosotros solamente somos obedientes a lo que dice la palabra de Dios, que vayamos y sembremos esa semilla, que les pongamos esa salvación enfrente. Y que presentemos el Evangelio. Y que oremos. Nosotros, como soldados de Cristo, tenemos un fusil, una arma, pero esa arma es la palabra de Dios. Y las balas de esa arma son nuestras oraciones. Y nosotros vamos a ir al frente de batalla y vamos a orar y vamos a compartir el Evangelio con aquellas almas que no han hecho la decisión. Por eso nosotros nos consideramos soldados de Cristo. Amén. Y tanto nos considera el Señor que somos sus soldados, que en Filipenses 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Amén, amén. Amén. Vamos a leer
En segunda de Timoteo hay un pasaje en el cual nos ilustra Amén. mucho acerca de esto que estamos hablando. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 4. Si usted está conmigo, por favor vaya a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, del 1 al 4. Dice, vamos a leer, segunda de Timoteo 2, del 1 al 4. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Está hablando quién? Pablo. Le está mandando esta carta a Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo. Le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto es muy interesante lo que Pablo está aquí escribiendo a su hijo Timoteo. Fíjese cómo con qué cariño y amor le habla este hombre. Y vamos a aclarar un poquito que Pablo, un militar de alto rango en el ejército de Dios, así lo veo yo, este militar de alto rango en el ejército de Cristo, le escribe a Timoteo esta carta desde la prisión. Desde una prisión en la cual esta prisión no era una prisión como las prisiones de hoy. Aquellas sí eran unas prisiones. Sí. Aquellas eran unos lugares helados, húmedos, poca comida. Y Pablo, de alguna manera, él consiguió el material para hacer esta carta desde la prisión. Así fue. Pablo tenía muchos conocidos y Pablo tenía a Jesucristo que lo acompañaba siempre. El Espíritu de Dios estaba con Pablo y le permitía a Pablo ese deseo de hacerlo. El Espíritu Santo lo acompañaba. Amén. Entonces consigue las cosas que él tenía y lejos de quejarse Pablo, lejos de pensar en qué hacer para estar un poco más cómodo, él está pensando en que tenía que darle instrucciones a Timoteo porque era necesario para Pablo que le diera las instrucciones precisas y que quedaran plasmadas en esta carta para que Timoteo tuviera esa referencia como aprendiz, como joven que estaba recibiendo esa instrucción de parte de Pablo. Y Pablo, cuando estaba en la prisión, él nunca se olvidó de el deber que él tenía con la causa de Cristo. Un soldado que anda en la guerra, un soldado que está en el frente de batalla, en lo regular, en una guerra que desgraciadamente hay guerras y ha habido, en este momento que está en el frente de batalla, él está luchando y él está siendo obediente a las instrucciones que tienen de su capitán. Y Pablo estaba siendo obediente a las instrucciones que él tenía del Señor Jesucristo. Porque se le había aparecido y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se acuerdan ese pasaje cuando iba a Damasco y que le dijo, ¿quién eres y qué quieres que haga? Y el Señor Jesucristo le dijo, haz esto y esto y esto. Y él fue obediente. Y de ahí para adelante, Pablo cambió su vida. Dio un giro de 180 grados y cambió su vida y empezó a servir a Cristo. Se convirtió en ese soldado fiel, en ese soldado leal, en ese soldado entregado, en ese soldado con esa causa. Con esa convicción. Con esa convicción. De servir. Y eso es para que nosotros tengamos en cuenta que nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Amén. Debemos de tener esas ganas de servirle al Señor como soldados, dice aquí que como soldados de Jesucristo. Le dice, fíjense cómo le dice Pablo a Timoteo. Dice, para que tú pues, hijo mío, esfuérzate. Lo primero que le dice es que hay que trabajar.
hay que esforzarse. Si usted está ahí en su iglesia y está sentado y el pastor dice que van a ir a evangelizar, el sábado a las 10 de la mañana vamos a ir a pasar folletos y eso, y usted tiene y puede y usted quiere, usted necesita esforzarse. Usted necesita ir y decir, sí, aquí estoy yo. Yo quiero hacer un comentario y a veces dices, no, pues es muy temprano o está haciendo mucha calor, porque siempre hay un pretexto, ¿verdad? Pero debemos de entender que como soldados de Cristo tenemos que luchar, ¿verdad? Del lado de Él, trabajar, ¿verdad? Para su reino. Nosotros a veces pensamos que un tratado, un folleto, lo ve como si nada, pero para usted conoce la palabra de Dios, pero hay tantas personas, tanta necesidad en la calle, tanta necesidad como nunca había habido antes, pienso, que la palabra de Dios tiene poder y habla. A mí, en lo personal, yo empecé a ponerme convicción en mi corazón a través de un tratado. Nunca subestime la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Así es que usted no sabe a la persona que se lo vaya a entregar, la persona que lo vaya a ver, qué efecto vaya a tener en su vida, ¿verdad? A lo mejor usted no lo vea, pero la palabra de Dios tiene poder. Así es, yo le podría dar mi testimonio, pero no acabaría dándole mi testimonio y realmente quizás en alguna otra ocasión podríamos hablar de testimonios, Sí. pero estamos mirando que Pablo le dice a Timoteo, hijo mío, esfuérzate. Esfuérzate, nada va a ser fácil. No es, a veces hay que ir y hay que hacer una labor misionera y no hay las condiciones, quizás las que usted tiene en su casa, pero hay que tener en cuenta que el propósito es llegar a conquistar, a rescatar esas almas, que no lo vamos a hacer nosotros, pero nosotros vamos a ir a poner una semilla ahí. Es el Señor. Y el Señor es el que se encarga. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra labor. Nuestra labor es ser obedientes. Y el Señor nos dice, ve y habla de la palabra de Dios, presenta el Evangelio, prepárate y ve y presenta el Evangelio a ese lugar. Prepárate y presenta el Evangelio ahí en la tienda donde andas. Prepárate y presenta el Evangelio en tu trabajo cuando tengas la hora de descanso y cuando tengas una oportunidad con tu familia. Nosotros tuvimos una experiencia hermosa. Ayer, después del servicio, nos juntamos con unas personas, ahí le compartimos el Evangelio. Y gracias a Dios que el Señor puso palabras en nuestra boca, en la mía y en la de mi esposa, para presentarle el Evangelio a esta persona. Y esa es nuestra lucha, esa es nuestra misión como soldados de Cristo. Entonces Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate, esfuérzate. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué había escuchado de Pablo? Había escuchado el Evangelio. Ajá. Y Timoteo le dice, lo que has oído de mí. Tú sabes las instrucciones que yo te he dado. Y tienes que ser un hombre esforzado. Así es que las condiciones podrían ser no muy buenas para Timoteo, pero Timoteo sabía que había un galardón para él. ¿Por qué? Porque Pablo le había dicho, mira, somos nosotros soldados de Cristo y vale la pena luchar por Cristo. Amén. Vale la pena. ¿Sabes qué? Pablo tenía ese sentimiento de que él conocía el otro lado de la lucha. Él había luchado en contra del cristianismo y después, cuando es transformado, él dice, hay mucho por hacer, hay mucho por hacerlo y hacerlo bien. Timoteo, tú tienes ese don. Hay que usarlo, pero hay que desarrollarlo. Amén. Y yo quiero comentar algo. Y ese mismo don que tenía Pablo y que tiene, y el consejo que le da a Timoteo es el mismo capacidad que tenemos cada uno de nosotros. Porque el Señor nos capacita, es el que nos equipa, es el poder de su Espíritu Santo el que nos va a dar palabras, inclusive nos va a poner palabras en la boca de nosotros, nos va a poner qué decir a la gente. Así es que no tenga temor, la necesidad es mucha, déjese usar por el Señor. Es mi consejo, sea ese soldado de Jesucristo.
Amén, amén. Dice, te encargo, Timoteo, que, ah, que hagas personas que te puedan ellos ayudar y que vayan a ellos a ser personas que vayan a llevar el evangelio a otros lados. Fíjese lo que le dice. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, Timoteo, yo sé que tú vas a enseñar, yo sé que tú lo estás haciendo, pero no se te olvide que tienes que también delegar a otras personas para que vayan. Esto es como una red, una obra aquí y luego se capacita para hacer otra obra. Se disipula la gente. Discipular a las personas y darles las armas, darles el conocimiento, apoyarlos y decirles que sí pueden, tener confianza en ellos y mandarlos, ayudarlos, apoyarlos para que vayan a otro lado, para que vayan en su colonia, para que vayan con su familia. Nosotros somos soldados. Su trabajo. En nuestra familia nosotros podemos hacer una gran diferencia. Sí. Porque en nuestra familia, al menos en la mía, hay mucha gente que no conoce de Cristo y yo ahí soy un soldado de Cristo. Y lo más triste, y lo debemos de entender, que nosotros tomamos pensamos que nunca nos va a pasar nada o que nunca le va a pasar a ninguna persona. A mí me ha tocado, desgraciadamente, a familiares que se han ido y después me queda el sabor, ¿por qué nunca le compartí el evangelio? ¿Por qué no lo hice si tuve la oportunidad? Y es algo que es un dolor que se queda muy en el corazón de uno. Así es que lo invito, que si no lo ha hecho, si Dios le da la oportunidad, hágalo, no le dé pena, usted no sabe lo que la persona en realidad está pasando. Y le aseguro que el Señor ore para que el Señor le dé palabras. Además, Pablo le dice algo interesante a Timoteo, le está diciendo, instruye, capacita a gente y mándalos y delega y eso, pero también le da una advertencia. Fíjese cómo dice en el versículo 4, dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. Le dice, Timoteo, ten cuidado, ten cuidado porque tú vas a ser un blanco de las tentaciones del diablo. Tienes que tener mucho cuidado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Un soldado que está en el frente de batalla no se descuida, porque un descuido le puede costar la vida. Así es. Un soldado que está en el frente de batalla y que está la batalla con unas balas cruzadas ahí, no debe descuidarse nunca. Y sobre todo porque dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, son contra principados. Sí, claro. Sí, es fuerte, es fuerte. El diablo va a tratar de atacar a la persona que está representando más peligro para los propósitos del diablo. Y Timoteo estaba entrenando gente, tenía capacidad, tenía dones y estaba recibiendo instrucciones de un militar de alto rango de Jesucristo, que era Pablo, el apóstol Pablo. Entonces el diablo sabía eso y trataba de poner sus cañones apuntados hacia Timoteo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabía que destruyendo a Timoteo destruía mucho de la obra de Cristo. Y yo he visto mucho que las personas que tienen esa pasión, esas ganas, esos dones que el Señor le ha dado y tiene un propósito grande en sus vidas, lo tiene para todos, ¿verdad? Pero cuando ya toma la decisión, vienen las tentaciones y vienen los obstáculos y vienen las luchas. Entonces lo que hace el enemigo es que quitemos nuestra mirada del Señor y nos enfoquemos en los problemas, en las situaciones de nosotros para confundirnos. Pero en realidad, si nos vamos en oración y ponemos nuestra mirada siempre en Cristo y le entregamos todas nuestras cargas, nuestras necesidades y en oración, como dije, poniéndonos la armadura de Dios, para poder vencer, ¿verdad?, esos ataques del enemigo, el Señor nos ayuda, porque el Señor ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Simplemente el enemigo sabe que está derrotado y trata de confundirnos.
Tienen que tener cuidado los pastores, Amén. los ancianos, las personas que quieren servir a Dios. Cristo, van a ser el blanco Sí. de Satanás. Y Ataca. desgraciadamente, sabemos de muchos casos en los cuales pastores han caído en tentación. Pastores con congregaciones, con ministerios de años, han caído en la tentación. Hay soldados que estando en la militar, porque no aguantan la presión, porque se debilitan en cuanto a ese amor, esa lealtad y esa entrega, y se salen de la militar. Se salen porque no aguantan la presión. No aguantan la presión, se salen. Entonces, tenemos que seguir estando firmes, y nosotros como soldados de Jesucristo tenemos que estar firmes sabiendo que hay un peligro. Tenemos que estar siempre cuidándonos, como orando, como siempre poniendo nuestra mirada en el Señor, con una determinación firme de estar conscientes y estar alertas. Amén, como aquí dice en la palabra de Dios en Filipenses 6, 14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos Amén. que estar firmes, y estar firmes significa que nosotros caminemos en línea recta, siempre con la mirada puesta en el Señor. Amén. Yo me acuerdo del pasaje de Josué, cuando le dice, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? También allí hay una enseñanza acerca de lo que estamos hablando. Dice en Josué capítulo 1 del 6 al 8, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo Amén. por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Josué tenía una labor muy grande, una labor titánica, una labor que le iba a hacer, pero dice, tienes que esforzarte y ser valiente, porque te vas a enfrentar con muchos obstáculos. La tarea no es fácil. Tienes que esforzarte y ser valiente. Y le vuelve a repetir, fíjese, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Le vuelve a repetir, otra vez dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Amén. ¿Qué se refería a esto? Se refería muy sencillo a la palabra de Dios. Moisés le había dejado un legado escrito que era la palabra de Dios. Y le dice, fíjese cómo le sigue diciendo, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, amén, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Un soldado, un soldado en la militar, le da las instrucciones, y ese soldado tiene que cumplir con las instrucciones precisas, con las instrucciones que le dieron. No puede él decir, bueno, me dijeron que hiciera esto y esto y esto, y que me fuera por aquí, fuera. No, pero yo voy a decidir mejor tomar un atajo y esto. Eso le puede costar la vida. Entonces tiene que seguir las instrucciones tal como se las dieron. En la militar los enseñan a que un descuido puede costar la vida. Y aquí a Josué, Moisés le deja muy claramente, le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Había un premio al final, la victoria, amén, siempre y cuando no se apartara del libro que le había dejado, las instrucciones de Moisés. Y le dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. O sea, tenía que continuar haciendo caso completamente a lo que la ley decía. Si la ley decía esto, ahí eso tenía que hacer Josué. No podía él poner sus propias palabras o su propio pensamiento. O yo pienso de esta manera o luego de esta.
había veces que las decisiones no eran fáciles. Y había veces que Josué se enfrentó a tener que hacer decisiones, aún cuando en su corazón le dolía porque sus sentimientos miraba cosas que la militar le enfrentaba con las guerras y con las muertes y con todas estas cosas. Pero Josué estaba firme en hacer lo que tenía que hacer. Nosotros hay veces que no nos gustan algunas cosas que tenemos que hacer. No nos gusta si tenemos que disciplinar a un hijo. No nos gusta si tenemos que aceptar disciplina de parte de alguien que nos está hablando. A nosotros no nos gusta que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. No nos gusta que nos digan que estamos equivocados. No nos gusta. Pero cuando nosotros escuchamos y vemos que la disciplina es buena, ¿por qué? Porque la disciplina después dice que el momento produce tristeza, pero después hay gozo. Amén. Así dice la palabra de Dios. Sí. Así es que nosotros cuando tenemos que disciplinar a un hijo, nos duele, pero tenemos que hacerlo. Yo pienso que lo mismo que le pasa a Dios, a nuestro Padre, cuando nosotros no obedecemos lo que la palabra de Dios dice. Y Él escribió simplemente y grandemente y poderosamente para que evitarnos que pasaron sufrimientos. Y cuando ve que estamos siendo desobedientes y Él sabe los peligros que corremos, pues le pasa lo mismo, le duele, ¿verdad? Y sabe que puede pasarnos algo espiritualmente, ¿verdad? Hasta morir. Fíjense cómo le sigue dando la instrucción precisa a Josué. Le dice, nunca te apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué quiere decir esto? Porque yo entiendo que dice usted, de día y de noche, ¿cómo va a estar leyendo la ley Josué de día y de noche? ¿A qué horas va a dormir? No, lo que está tratando de decir es que 100% todas sus decisiones y toda su vida en cuanto a su persona, en cuanto a lo que iba a hablar, en cuanto a lo que iba a él a hacer y a representar en su casa, en la manera en que él se dirigiera al pueblo, iba a ser siempre 100% un hombre que representara bien a lo que la palabra de Dios decía. 100%. Dice, no te apartarás, dice, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, pues para que tuviera conocimiento. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está, de lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Esa es la gran promesa. Todo saldrá bien. Usted podría decir, no, pero yo desde que me convertí, que empecé a ir a la iglesia, ahora tengo más problemas. Mucha gente dice Mucha eso. gente dice eso. Mucha gente empieza a ver cambios en su vida que no le favorecen. Y es que nosotros, recuerde que usted, si va a ser un soldado de Cristo, va a enfrentar batallas. ¿Usted cree que en la militar a los soldados cuando los dice vaya con su fusil y ataque aquel frente, pues aquellos de qué lado también van a tener fusiles y armas y balas? Usted tiene que ir dispuesto, consciente, alerta, pensando y actuando de acuerdo a las instrucciones y como debe de ser. Sí. La carrera de seguir a Cristo no es fácil. Tenemos nosotros que esforzarnos y ser valientes. Sí. Y no vamos a dejar el esfuerzo y abandonar nuestra batalla, nuestra lucha al primer combate que nosotros miremos que el combate no fue un combate en el cual nosotros pudiéramos decir que hemos ganado, triunfado. Podemos perder una batalla, pero la guerra está ganada. Tiene que seguir usted adelante. Como buen soldado de Cristo tiene usted que siempre saber que la victoria es
nuestra. Y sobre todo porque sabemos que esa guerra ya la tenemos ganada. Simplemente a veces el enemigo ataca nos conoce, no tiene el poder, pero conoce y ataca donde sabe que nos va a doler más. Y nos trata de confundir, nos trata de, como le digo, de desviar nuestra atención en Cristo. Y cuando pasa esto, pues muchas personas, inclusive cuando empiezan a tener problemas, se empiezan a alejar de Dios, o no van a la iglesia, que es lo peor que pueden hacer. Al contrario, deben de resistir y seguir adelante. Y la victoria se las va a dar el Señor, de esa manera. Si el diablo sabe que con provocar problemas en su matrimonio, usted va inmediatamente a querer abandonar su matrimonio y salir corriendo en dirección opuesta a la lucha, el diablo la va a atacar por ese lado. Lo va a atacar a usted o a usted esposa o a usted esposo. Los van a atacar por ese lado. Pero ¿qué necesitan hacer? Tienen que hacer un frente común, tienen que unir fuerzas, tienen que hablar y saber que hay una lucha y saber que hay una victoria. Amén. Y saber que si usted, esposa, usted esposo, no lucha por su matrimonio, ¿quién lo va a hacer? Ahora, hay algunos apoyos, alguna consejería, búsquela. Si la necesita, acéptela, acepte la disciplina, haga oración, confíe en el Señor, hable de las cosas. Hay que tratar de edificar nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque las acechanzas del diablo van a estar ahí. Y usted, como un soldado de Cristo, usted va a querer pelear por su país, que es su matrimonio. Usted va a querer pelear por su familia, porque ese es su territorio que usted debe de defender como soldado de Cristo. Principalmente los pastores debemos primero de mirar que nuestra familia esté siendo protegida, esté siendo de alguna manera cubierta. Tenemos nosotros que trabajar también con nuestra familia, porque la misma palabra de Dios nos lo dice, porque si nosotros no sabemos cuidar a nuestra familia, ¿cómo cuidaremos de la grey de Dios? Entonces nosotros necesitamos, tenemos que tener nuestra familia en orden, tenemos que ser esos soldados, tenemos que ser esos soldados entregados, responsables, con honor, con orgullo. Debemos de defender a nuestra familia. Y hace rato mi esposa ya leyó un poco acerca de la armadura de Dios. Amén. Y aquí la traía yo para presentárselas. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Estamos leyendo Efesios 6, del 10 al 13. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En dónde está la fortaleza de los soldados de Cristo? En el Señor. El Señor, gloria dice, a Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Amén, no es la de nosotros, es en la fuerza de Él. Nuestra fuerza no viene de nosotros, hermanos. Nuestra fuerza viene de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y cuando nosotros no nos desviamos ni a diestra ni a siniestra, cuando nosotros seguimos la línea, obedecemos la palabra de Dios, cuando nosotros vamos al frente luchando, cuando nosotros vamos orando, cuando nosotros vamos y buscamos y llevamos una palabra de aliento, estamos haciendo obedientes a ese frente de batalla que nos dio Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, no nomás de la parte de enfrente, no, dice vestidos de toda la armadura de Dios. Porque es una guerra, hay una guerra. Porque fuerte. Sabe el Señor que nosotros tenemos, si dejamos un aspecto de nuestra vida descuidado, por ahí nos va a atacar Amén. El diablo. Amén. Nosotros debemos de tener toda la armadura de Dios. No nos podemos descuidar. Y luego aquí dice, ¿para qué? Dice
vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Exactamente lo que hemos estado diciendo y lo que estábamos hablando. Porque si usted deja algún aspecto de su vida, lo descuida, tiene usted el riesgo de que por ahí el diablo lo va a atacar. Amén. Entonces tenemos que estar conscientes de eso, y la palabra de Dios nos invita a que nosotros tengamos ese conocimiento para que sepamos que nosotros debemos de cuidar todos los frentes de batalla. Usted va hacia enfrente a luchar, pero usted tiene que también mirar la retaguardia, mirar por los lados, mirar para todos los lados. Con toda la armadura. Con toda la armadura de Dios, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, y eso ya lo explicamos, y sabemos que nosotros a una persona que nos ataca y eso, ese no es el fin, no es destrozar a aquella persona. Sabemos que hay fuerzas de maldad detrás de aquella persona que nos está tratando de atacar. Entonces tenemos que orar, tenemos que compartir la palabra, tenemos que dar el ejemplo, tenemos que caminar la milla extra. Amén. Tenemos a veces que sufrir, tenemos que ser esforzados, tenemos que ser valientes, claro, tenemos que hacerlo, pero siempre que nosotros estemos conscientes de que vamos a respetar lo que la palabra de Dios nos pide. Nosotros no somos unas personas que vamos a buscar venganza. La venganza no es nuestra. Aquella persona que nos atacó, que nos hizo y que nos dañó quizás, y eso, nosotros no vamos a pagar mal por mal. Nosotros vamos a dejar eso La causa del Señor. en manos de Dios. Dice la palabra de Dios que dice, la venganza es mía, dice, yo pagaré. Además, recuerde que cuando una persona lo ataca y usted no se defiende, esa persona pudiera ser que reaccione y dice, bueno, ¿qué le pasa a este? Si yo lo estoy dañando y estoy hablando mal de él, ya le causé tantos problemas, y no reacciona de una manera negativa conmigo. Al contrario, me está tratando de bien y me está Dice tratando. la palabra es que paguemos. Entonces dice, bien, bueno, ¿por qué lo hace? Y puede ser que esa persona se convierta por su reacción y por su ejemplo, testimonio. por su testimonio. Y ¿cuál es el valor de una alma? Dice que había el pastor, tenía 100 ovejas y las dejó allí resguardadas, ¿verdad? Porque le faltaba una. Y fue hasta donde estaba la oveja, la encontró y la trajo. Amén. Por una alma, el pastor arriesgó su vida y dio su vida. Y él nos da el ejemplo de ese amor por la obra de Dios, ese amor por las almas, ese amor por las personas, por el Evangelio de Cristo. ¿Y sabe qué es el Evangelio de Cristo? ¿Qué significa? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Algunos de nosotros puede ser que pensemos que no tenemos nada que ofrecer. Puede ser que usted esté sentado en la iglesia y que diga, yo qué puedo ofrecer, ¿qué puedo hacer? Yo soy débil, no tengo estudios, no tengo voz, no tengo recursos, yo no puedo, yo no tengo. No, usted tiene, usted si es una persona de Cristo, usted es un soldado que puede ir al frente de batalla. Dios les ha dado dones a todos. A todos. A todos nos ha dado dones. A todos, a todos. Usted tiene esa facultad, usted tiene ese conocimiento, usted puede hacer una llamada por teléfono, usted puede orar, usted puede hablar sonreír con su familia, inclusive sonreír. Cuando ande usted en la tienda, sonríale a una persona. Y yo ando en la tienda y hay veces que intencionalmente saludo a las personas para ver si puedo decirles aunque sea amén. ¿Por qué? Porque esa persona uno nunca sabe que en nuestro frente de batalla siempre tenemos que estar en el frente activos. Nosotros debemos ser soldados activos. Sí, ¿por qué? Las 24 horas. Nunca sabe en dónde
Dios se va a glorificar Amén. con una palabra de nosotros, con un amén, con una sonrisa. Así es que debemos estar siempre atentos a, a esa misión que nos dio el Señor. Y como Esa soldados, comisión. sí, esa misión o comisión, tenemos que estar siempre listos y Tenemos que estar listos y tener preparados. ese deseo. compromiso de servir. Tenemos esas ganas de servir. Tenemos esas ganas de ser esos soldados que sirven por amor, con sacrificio, porque sabemos que nuestro galardón está en el cielo, esperándonos. Amén. Así es que, hermanos, ya se nos fue la hora, estamos a punto de terminar y no queremos dejar de invitarlos a que medite en la palabra de Dios y lea los versículos que estuvimos hoy estudiando y haga una decisión acerca de cuál es su presentación, qué es lo que usted quiere, qué usted representa como soldado de Cristo, qué es lo que usted representa para esa gran batalla que tenemos por enfrente todos los cristianos. Y sobre todo, no se desanime, no se desanime si está en esa lucha, si está en esa prueba. Ánimo, ánimo, fortalézcase. Ahí tiene la armadura de Dios, ahí tiene el Señor en su infinita misericordia nos ha dado. Es hasta cómo debemos de combatir al enemigo. Póngase la armadura de Dios, que es que nos calcemos con los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, sobre todo que tomemos el escudo de la fe. La fe es otra de las armas que tenemos siempre que tener en nosotros, que en nuestra fe en Jesucristo, creyendo siempre en Él, teniendo esperanza, sabiendo que Él está con nosotros. Dice que con esto vamos a apagar los dardos del maligno y que tenemos el yelmo de la salvación. A veces se nos olvida de ese gran regalo que tenemos de la salvación, ¿verdad? Y se nos olvida y nos decaemos, nos deprimimos. No, ánimo, ánimo. Dios está con usted. Y dice también que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando usted esté deprimida, lea la palabra de Dios le va a hablar, la va a animar, lo va a fortalecer, lo va a reanimar, le va a dar fuerzas para seguir adelante. Dice, y orando en todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Oremos siempre, ¿verdad? Cuando esa lucha se pone fuerte, oremos, arrodillémonos y pidamos a Dios en el Espíritu, ¿verdad? Aclamándole que nos ayude, que es porque solamente en Él está el poder. Él sabiendo y reconociendo que solamente nos puede ayudar. ¿Cuántas veces ha orado con el alma, con el espíritu, con el corazón, ¿verdad? A veces hasta con llanto, pidiendo por un hijo, pidiendo por un esposo, pidiendo por diferentes situaciones que a veces nos presentan en la vida, pero que nosotros no podemos hacer nada, pero el único que puede hacerlo es nuestro Señor. Y como le digo, el Señor nos dio las armas, usémoslas. Y no un día, allá una vez al mes, todos los días al levantarnos tenemos que ponernos esa armadura para estar firmes, siempre. Amén, amén. Hermanos, les queremos agradecer y darles las gracias por acompañarnos. Se nos ha ido el tiempo. Los queremos invitar a que usted tenga ese deseo de aprender de la palabra de Dios. Cuando nosotros somos personas que decimos que somos cristianos, necesitamos ser cristianos genuinos, los cuales tengamos ese deseo de leer la Biblia, de orar, de ir y compartir las buenas nuevas, de ir al servicio. Hay muchas personas que por cualquier motivo, por pequeño que sea, ya no pueden ir al servicio. Para nosotros, esa instrucción significa que nosotros nos mantengamos firmes en esta lucha, en esta batalla. Entonces nosotros siempre buscamos ese alimento espiritual, porque ese alimento espiritual es el que nos va a dar la oportunidad de estar
fuertes, firmes fortalecidos. en el Evangelio, para poder nosotros a hacerle frente a las acechanzas del diablo. Si usted está débil espiritualmente, el diablo va a salir y lo va a atacar y lo puede vencer. Pero necesitamos estar fuertes, necesitamos ser constantes, necesitamos ser personas, como dice ahí en el libro de Josué, las 24 horas. No debemos de apartarnos de este libro de nuestra boca. Así es que, hermanos, gracias por acompañarnos en esta hora. Nosotros servimos en Iglesia La Cruz de Bakersfield. Ahí está la información en el calce ahí de la pantalla. Usted que nos mira por canal 34.5, espero que se haya gozado con nosotros estudiando la palabra de Dios. Si usted quiere comunicarse con nosotros, ahí puede usted mandarnos un mensaje. Mi nombre es Marcos Osuna y mi esposa Irma. Tenemos nuestros pastores, el pastor Francisco Vázquez, que es el titular de la iglesia en español, y el pastor Mark Harrison, que es el titular, el pastor de toda nuestra iglesia. Amén. Así es que muchísimas gracias. Les queremos agradecer a todos los que nos acompañaron. Tenemos aquí algunos hermanos que nos acompañaron. Gracias. Tenemos a algunas personas, inclusive desde la Jordana. Nuestra hermana Pili nos está acompañando desde la Jordana, Estado de México. También a nuestra hermana Daisy Gutiérrez, a Sandra Salva, nuestro pastor Francisco Vázquez, Susie Brook, también muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. No sé si me pasa alguno. No, yo estoy viendo a nuestra hermana María Salazar, que el Señor le bendiga. Marlene Jiménez también está sí, por ahí. Sí, hermana María Salazar. Blanqui Centeno, echándonos corazoncitos y manitas arriba. Amén. También está nuestra hermana de allá de Delicias, Héctor Bertó. Héctor Bertó. Bendiciones, wow. Héctor, allá de San Diego. Está nuestro amigo y pastor Martín Centeno, Climatos, desde Arvin. Isela Ballesteros López, Dios la bendiga, hermana. También está nuestra del Delicias, saludé aquí, la hermana Blanqui Centeno, nuestra hermana María García, ya de Guanajuato. Dios le bendiga, hermana. Bendiciones. De Yuriria. De Yuriria, Denise, nuestra hermana Denise. Alejandra, de allá de Tijuana, de Delicias. Dios la bendiga. Saludos a todos los hermanos allá en Tijuana, y nuestra hermana Dalila, también de allá de Tijuana, de la iglesia de Restauración Bethesda, Casa de Restauración Muchísimas Bethesda. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes y que nos acompañen. Estamos agradecidos, muy agradecidos por su sintonía. Estaremos preparándonos para la próxima entrega y les deseamos pues que tengan una excelente noche y que el Señor Jesucristo los bendiga, los cuide, los proteja y los llene de bendición y que les dé hambre y sed de la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Bendiciones. Y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. ¿Cuántas personas?